Muy bien, amigos, continuamos con Ánfora 2021 de hoy día sábado 11 de septiembre. Vamos a conversar ahora con el sociólogo, la visión del sociólogo, del profesional, del analista político, del hombre de experiencia, don Roberto Rodríguez Rabanar, con las disculpas por el tiempo. Los tiempos son tiranos a veces y nos ganan. Así que, con la disculpa del caso, Roberto, bienvenido a Ánfora 2021. No, gracias por la invitación, como siempre, muy buenas tardes. Y hoy es 11 de septiembre, en referencia al golpe de Pinochet de 1973, el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001, y hace unas horas ha fallecido Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, Claro. son tres hechos de relevancia para la historia. Para la historia y para la revisión también de lo que ha ocurrido, porque estamos hablando de hechos. El caso de Abimael, el día 12 fue la captura, y eso nos afectó directamente, y tengo conocimiento, Roberto, de que en el caso personal hubieron algunos afectados directamente con respecto al terrorismo, y eso tiene mucho valor. ¿Qué reflexión, primero, con respecto al terrorismo, no solamente de Abimael Guzmán, sino también del terrorismo internacional con el tema de las torres gemelas? ¿Cuál es la primera reflexión del sociólogo en estos dos escenarios? Bueno, en primer lugar, el terror como expresión de una política y una visión insana que afecta la vida debe ser rechazada, venga donde venga. Se incurrió en terrorismo en Chile en 1903 y del año anterior, cuando la ultraderecha desarrolló atentados contra la vida y la propiedad, y el ejercicio de una dictadura militar fascista de Pinochet fue apelando al terror que hay que rechazar. Otro tipo de terrorismo con un origen diferente es el de Al Qaeda, que tiene un componente mucho más particular, que busca emparentarse con el Islam, pero que de ninguna manera puede llevar a la afirmación que lo musulmán es terrorismo. Eso sería una barbaridad. Y esta acción contra las Torres Gemelas fue recurriendo al terror. Y ahora que ha fallecido Abimael Guzmán, hace algunas horas, la asociación de él con Sendero Luminoso tiene que ver con el ejercicio del terror. Y un ejercicio del terror empezó en los años 80, atacando a determinadas comisarías, a determinados símbolos del Estado, pero con el transcurso de los años se extendió al asesinato a dirigentes campesinos, a dirigentes vecinales, o de quien fue la teniente alcaldesa de Izquierda Unida, como María Elena Moyano en Villa El Salvador. De Izquierda Unida fueron asesinados más de 1.000 personas, y producto de esta etapa de los años 80 en el Perú, la población más perjudicada fue la más pobre, y 3 de 4 personas que murieron fueron quechohablantes. No olvidemos eso. Entonces, hay que combatir todo tipo de terrorismo, y al terrorismo no se le derrota con más terrorismo, sino afirmando la democracia, construyendo la justicia social, construyendo la paz. Esa es la gran lección que debemos sacar de cualquiera de los casos. Al terrorismo no hay que oponerle otra forma de terrorismo, sino más democracia, más justicia social, pacificación. Roberto, y hay un antes, para darle también el uso de la palabra a Miguel Ángel, hay un antes y después de la captura de Abimael el 92, o con la muerte de Abimael hace unas horas.
No, el antes y el después fue la captura de Abimael Guzmán. Ubiquémonos en el tiempo, ¿no? Los años 80 era cuestión casi ya común, los coches bombas. Primero empezó en los años 80 las acciones en el campo, pero luego, en los últimos años de la década del 80, se trasladaron a las ciudades. Y ahí quiero sacar una primera lección. Abimael Guzmán ya estaba, y Sendero Luminoso, ya estaban siendo derrotados en el campo en su estrategia de guerra popular, vía la acción de los comandos de autodefensa, que eran fundamentalmente campesinos. Guzmán, para mantener la cohesión de sus fuerzas, inventó que estábamos en un equilibrio estratégico, o sea, en un empate de fuerzas entre el Estado y las fuerzas senderistas. Eso nunca fue verdad, nunca se dio, y eso lo hizo para justificar su pase como centro de acción a las grandes ciudades y sobre todo Lima, desde donde operó las acciones de los coches bomba. Los más significativos fueron el asesinato de María Elena Moyano, que dinamitaron su cuerpo, cuando dinamitaron el Banco de Crédito, Canal 2 y luego lo de Tarata. Pero ya era en un momento de derrota de Abimael Guzmán. Por eso, un hecho curioso. Quien hablaba de lucha armada fue capturado no en un barrio popular de Lima, fue capturado en Surco, no rodeado de un ejército popular, sino de un grupo de mujeres sin disparar un tiro. Fue el primer elemento en la historia política que habían impulsado acciones armadas que fue capturado sin disparar un solo tiro y producto de la acción de inteligencia del GEIN y del grupo liderado por Antonio Quetín Vidal en la DIRCOTE y con todo el equipo. Y recordemos algo, el día que capturaron a Abimael Guzmán, un sábado 12 de septiembre, Alberto Fujimori se encontraba en la selva pescando con su hijo Kenji y dándose la dolce vita. Vladimiro Montesinos estaba pues entonado ahí en un cóctel. La labor de inteligencia fue muchísimo mejor que el terrorismo de Estado del Grupo Colina, y eso marcó la diferencia. Correcto, correcta lectura. Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Estamos frente a una situación que evidentemente ha hecho que también hasta el propio Poder Judicial haga la advertencia sobre la posibilidad de que signifiquen apología del terrorismo. ¿Consideras que existe ese temor en el país, que nuevamente se reagrupen aquellos seguidores demenciales de Abimael Guzmán, convertidos ahora, por ejemplo, en organismos de fachada legal, como por ejemplo el Movadef? ¿Existe ese temor que se reagrupen y que vuelvan a las andadas como que por una posición ideológica recalcitrante, Roberto? Bueno, en este tipo de luchas hay tres planos: el político, el militar, el ideológico. Abimael Guzmán, Sendero Luminoso, desarrollaron las acciones armadas y fueron derrotados en ese plano, en el plano militar. En el plano político, su programa, sus planteamientos fueron derrotados. Pero justamente yo hacía la reflexión que al terrorismo no se le derrota con más terrorismo. Y quedó pendiente la batalla ideológica, la batalla de las ideas, en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que luego de su captura, Abimael Guzmán, tras varios diálogos con Vladimiro Montesinos, firmó el denominado Acuerdo de Paz, según el cual ya no continuaba en lucha armada. Un pequeño grupo de Sendero, con Feliciano, denominado el Sendero Rojo, continuó, fue capturado y ahí quedó. Y posteriormente la acción armada de Sendero fue reducida a su mínima expresión. Lo que subsiste en términos de acciones armadas es en el BRAE, por un grupo que ya no tiene una ideología al mando,
sino que se ha mercenarizado. Son mercenarios. Los Quispe, Palomino, lo que queda, son mercenarios al servicio del narcotráfico. Por lo tanto, Sendero no es un peligro en términos de acción armada ni en términos de acción política. Y finalmente, la utilización de organismos como el Movadef, que ya no están en acción armada, pero que sí reivindicaban ideológicamente a Abimael Guzmán, el pensamiento Gonzalo, subsisten. A mi modo de ver, no constituyen un peligro para el Estado. Yo he estado estudiando el tema, he hecho seguimiento en distinciones en Lima, son grupos focalizados, pero ¿qué sucede? La derecha en el Perú, chiste cruel, ¿no? Necesita cada cierto tiempo levantar y meter miedo con el terrorismo para justificar el golpe a la izquierda, buscando meterlas en un mismo saco. Y mi mensaje final es que es una manipulación. Yo soy una persona de izquierda desde muy joven y desde muy joven he deslindado con el terrorismo. Mi familia ha sido afectada. Yo fui amenazado. No me la van a contar. Entonces, para mí, la izquierda es como el agua y Sendero y el terrorismo es como el aceite. Y el agua y el aceite no se pueden mezclar. Eso es algo fundamental. Por lo tanto, hoy habrá un poquito de bulla, de que pueda hacerse apología. Me parece bien la advertencia del Ministerio de Justicia, pero creo que no tenga ninguna connotación, como también me parece de más entrar a discutir qué hacer con el cadáver, etc. Abimael Guzmán ya murió, pero Sendero Luminoso como peligro del Estado ya murió hace 29 años con la captura de Abimael Guzmán. Eso es muy claro. En todo caso, queda la duda, Roberto, que tú mismo has manifestado respecto a que se ganó en la parte básicamente militar y política, pero de todas maneras ha quedado algo pendiente, que es el trabajo ideológico, que de todas maneras se puede haber extendido, digamos, por lo menos a través de algunas células, algunas comunidades y también, por supuesto, en algunas universidades. ¿Es posible esto? ¿Cómo en todo caso combatir esos remanentes ideológicos en este tiempo? Y el otro... Con el problema de Internet, desde ayer estamos con los temas de Internet. Vamos a ver si retomamos la señal, porque ha sido simultáneo de los dos enlaces que tenemos vía Vmix, la conectividad. Si alguno ingresa, por favor, nos los hacen saber, porque lo que habría que precisar es que las tareas de ahora, la responsabilidad de estos tiempos, con la experiencia del terrorismo de los 80, que se inicia, como bien lo precisó también Rosa María, en el Ande, y lo que se hizo fue una especie de autodefensa intuitiva, a ciegas, a oscuras, pero felizmente la luz estaba en este maravilloso grupo del GEIN, con el operativo que permitió que capturaran a Abimael Guzmán, y con aparentemente poca infraestructura, poco presupuesto. Lo dijeron los mismos actores, 80 miembros del GEIN que tuvieron la misión de hacer el seguimiento a los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA, que tampoco se le está dando la importancia para demostrar que también hubo genocidio y hubo acciones violentas por parte de esta agrupación, pero el senderismo tiene la más importante participación en estos temas. Miguel Ángel ya lo tenemos en línea, y Roberto también ya está en línea, así que yo lo que pediría a Roberto y a Miguel, que Miguel continúe con la pregunta, porque lo que estaba haciendo era una especie de recuento de lo que ha ocurrido y de lo que ya no debe ocurrir en nuestro país. Miguel Ángel. Sí, una de las preguntas estaba relacionada con lo mismo que había manifestado Roberto Rodríguez sobre el que se había ganado la guerra en el plano militar, y que en todo caso quedaba también la expansión de una ideología que creo también ha ido saliendo de la historia.
pero de todas maneras queda esa suerte de remanente ideológico que de todas maneras tiene que ser combatido. Y el otro tema era esta permanente intromisión en la vida política, económica y social del Braen por parte de lo que Roberto ha considerado, y también estoy totalmente de acuerdo, con mercenarios, correcto, pero que fueron justamente formados por Sendero Luminoso. ¿Qué hacer también con el Braen? Las estrategias económicas, políticas y de inversión pública han fracasado en toda la línea en esa jurisdicción del país. ¿Qué opina, Roberto? Bueno, hay dos aspectos. Empiezo por lo del Braen. Hago un reto desde el gobierno de Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski, todos los presidentes de este último periodo, en realidad han fracasado en cuanto a las políticas sobre el Braen. Y ahí han fracasado también la presencia de los mandos militares. En el Braen, el problema principal ahora no es el terrorismo. El terrorismo ha sido derrotado, como lo he dicho, militarmente. Queda un grupo mercenarizado, sueltos, que no tienen mayor relación con otro lugar del país. Incapacidad de levantar un proyecto a nivel integral, digamos, del Perú. Lo que pesa ahí, en segundo lugar, es el narcotráfico. Y los residuos del terrorismo trabajan para el narcotráfico. Son los que están ahí detrás de ellos. Por lo tanto, hay que dar un viraje en el Braen y espero que este gobierno lo haga. Porque no era lo mismo combatir al terrorismo que combatir al narcotráfico apoyado por remanentes terroristas. Ahí hay que hacer un cambio en la estrategia, en primer lugar, y en segundo lugar tiene que haber mayor inversión social efectivamente en la zona, y en tercer lugar hay que redefinir el rol de las Fuerzas Armadas. Yo he escuchado y me lo han dicho zonas con la discreción del caso ex altos mandos militares que me contaba que varios de los altos mandos se peleaban para ir al Braen porque decían que tenían asegurada su vida para sus hijos y sus nietos. O sea, corrupción. Hay que combatir la corrupción y eso hay que hacerlo con firmeza. Eso es en relación a punto, por lo tanto, se necesita un cambio en la estrategia, no es un simple matiz, Y en cuanto a la posibilidad de que los remanentes de Sendero, que no están en acción armada, están incapacitados, por lo menos en lo inmediato para los próximos años, a entrar en acciones armadas de terror. Lo que quieren entrar es en una acción de ganar algunas posiciones ideológicas. Yo quiero hacer una comparación muy sencilla. Las universidades públicas, lo que en la época que Sendero adquirió una cierta fuerza, representaba en la Universidad de Huamanga, por ejemplo, en Ayacucho, la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo, en Junín, o acá en La Cantuta. Lo que hay ahora es una mínima expresión respecto a lo que había. Entonces, por ese lado, creo que la mejor manera de derrotar también ideológicamente al senderismo, al terrorismo, es uno con más democracia, con más justicia social y con la afirmación que el camino de los cambios es el camino del diálogo y de ganar 10 elecciones. Y si hay el temor de que alguien quiera utilizar el espacio de la vía institucional democrática de los votos para tratar de pescar a río revuelto, hay que desenmascarar. Y lo digo con claridad. Yo conozco desde cerca los distintos movimientos, conozco a las personas que han estado ahí, he deslindado siempre con ellos y hay que estar alerta, pero no exageremos la nota, no por querer sacar algunos titulares, mañana, tarde y noche se va a hablar de un terrorismo que ya ha sido derrotado contundentemente en lo militar y en lo político y que en lo ideológico ha sido reducido a su mínima expresión. Bueno, esa mínima expresión tiene que quedar en cero, pero cero no es ejerciendo otro tipo de terrorismo, sino con más democracia, con más justicia social.
Correcto. Justicia social. Sí, y cómo en todo caso tendría que enseñarse la historia respecto de estos temas, Roberto, porque por ejemplo, en algunos casos, el lugar de la memoria no necesariamente ha servido como para dar a conocer objetivamente qué cosa es lo que ha pasado en el Perú, tanto en expresiones, por ejemplo, de carácter cultural, por decirlo de alguna manera, así como también, por ejemplo, cómo tiene que ser expresado el terrorismo, el conflicto armado en el Perú, por ejemplo, en todo lo que significa la historia del Perú en estos textos que se utilizan a través del Ministerio de Educación. ¿Cómo debería ser el enfoque? Bueno, vuelvo a mi primera afirmación. Hay que combatir para desterrar el terrorismo, sea cualquiera su signo, sea cualquier tipo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como parte de la historia, hay que enseñar que el terrorismo no surgió con Sendero Luminoso, aunque adquirió una gravitación mucho mayor. Yo quisiera recordar que ha habido expresiones diversas vinculadas a acciones de terror en décadas anteriores. Hay estudios históricos que lo señalan, inclusive en épocas de gobiernos como el de Odría, en el primer gobierno de Belaúnde, ha habido expresiones de ese tipo, inclusive de fuerzas de la derecha. Y cuando se planteó el tema de la Marina y se quiso plantear una falsa polarización, recordemos que en los años 1973 y 74 hubo acciones terroristas de efectivos de la Marina donde estaban involucrados altos mandos de la Marina, lo cual no significa decir y afirmar, que no podemos llegar a eso, que la Marina como institución actúe así. O por ejemplo, en el caso de Ayacucho, en la época más dura, los detenidos eran llevados al cuartel de los Cabitos. Toda persona, cualquier ayacuchano o familiar o que haya ido ahí, cuando estaba a los Cabitos, ¿qué decía? El detenido, o no sabíamos de él, o ya sabíamos que lo tiraban a la fosa común, o salía muerto. Y eso estaba en manos de la Marina. Y ahí se ejerció la tortura al grado mayúsculo que llevó a una gran cantidad de muertos. Hay libros, hay estudios sobre el tema, pero lo otro sí, que debe quedar muy claro, que Sendero Luminoso ha sido la expresión mayúscula, macabra, más asesina, llamémosle así, de la práctica terrorista. Pero también recordemos que hubo grupos montados durante el gobierno de Alan García, el grupo Rodrigo Franco, cuyo centro de acción fue sobre todo Junín, y luego el grupo Colina, montado por Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos, que asesinó a diversas personas en La Cantuta, en Barrios Altos, periodistas en el Santa. Hay que combatir todo tipo de terrorismo y la historia debe registrar esto, y un acápite especial, por supuesto, del rol nefasto de Sendero Luminoso como la expresión mayúscula de terrorismo en el Perú, y esperemos que nunca más vuelva a repetirse, pero para que no se repita hay que atacar las raíces, y las raíces están en la desigualdad y en la injusticia social. Con mayor igualdad, con mayor justicia social, con mayor democracia, viviremos tranquilos por los siglos de los siglos en el Perú. Roberto, tú has hecho una precisión muy importante con respecto a lo que ocurre en el Brain, que coincidimos en que ya el tema ahí no es ideológico, es una banda de delincuentes. Pero ¿qué está pasando? Hasta la fecha, 3 gobiernos, como también lo has precisado, no han podido desterrar a ese grupo de 50, de 60, no se sabe, miembros de esta banda, de estos delincuentes coludidos con el narcotráfico. Y tengo a la mano una información del ministro de Defensa, del actual ministro de Defensa, para entrar al papel y la responsabilidad que tiene el Ejecutivo y especialmente este gobierno con respecto al tema del Brain. ¿Qué dice
el Twitter del Ministerio de Defensa. Ministro de Defensa Walter Ayala se reúne con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Manuel Gómez de la Torre, para afinar acciones y operaciones de lucha frontal contra el terrorismo en el Braen. Al terrorismo lo venceremos. Hay un reconocimiento que no compartimos, y seguramente Miguel Ángel y tú, Roberto, igual, porque ya no se trata de terrorismo, se trata de una banda de delincuentes. Pero la pregunta es, ¿qué hacer en este momento con este gobierno que tiene la gran responsabilidad de superar las desigualdades, una de las responsabilidades, pero también superar estos focos que permitan desterrar totalmente cualquier vestigio de delincuentes disfrazados de senderistas o de terroristas, cualquiera sea el calificativo, el adjetivo? Respondo con una experiencia vivida. Era el año 2007 y era el gobierno aprista. Y a través del espacio correspondiente para atender el Braen, designaron a una persona que ha fallecido hace poco, civil, para conducir el proceso con un nuevo contenido. A mí me llamó y me dijo para que le dé algunas ideas. Y luego me dijo, ¿por qué no te presentas? Porque está vacante el cargo de responsable de relaciones institucionales local regional, creo que se llamaba. Era la relación con el nivel de gobierno regional local, pero con la población. Me dijo, Roberto, tú tienes experiencia. Me presentaron, hubo las etapas eliminatorias, las superé y quedé para la entrevista final, y previo a ello planteé un cambio en la estrategia. Era mi idea fuerza, sobre todo porque ya en ese entonces empezaba a quedar más claro el rol del narcotráfico. ¡Ojo! El 2007, ahora ni qué decir. Bueno, ¿qué sucedió? Nunca me llamaron a la entrevista personal, que tenía que decidirse a nivel de la PCM, entonces nunca me llamaron. Y después me enteré que todo siguió igual, más de lo mismo, pero también ahondando, algunas de las personas que estaban vinculadas a nivel de decisión, años después quedó claro que tenían determinados vínculos con el narcotráfico. A buenos entendedores, no más palabras. Recuerden los narcoindultos, nada más. Chinguel y compañía. Entonces, ese es un primer punto. Lo he vivido, no me lo han contado. Y me dijeron, Roberto Rodríguez Rabanal, planteas cambio de estrategia para luchar contra el narcotráfico, fuera, tú vas a ser incómodo. Y ahora creo que decir, vía el ministro de Defensa o quien fuere, en el caso del Braen, lo principal es el terrorismo, es estar equivocado, es estar fuera de la realidad. El poder fundamental es el narcotráfico. Ya desde el 2010, 2011, 2013, los mandos que había tenido Sendero han sido asesinados o ya fuera de foco. Y lo que han quedado ahora son mercenarios. Trabajan para el narcotráfico como podrían trabajar para quien sea. Ese es un mercenario. Trabaja para el que le paga. Y pareciera que no se quiere enfrentar el narcotráfico. Bueno, creo que le haremos llegar al presidente Castillo, a través de los canales correspondientes, la afirmación y el planteamiento que la lucha principal en el Braen es contra el narcotráfico y también contra los mercenarios remanentes del terrorismo. Es eso, claramente. Roberto, y no olvidemos que a nivel internacional el Perú en su momento, y todavía está en ese nivel, ha sido considerado narcoestado, primero. Y segundo, a nivel interno, de vida no ha dado pie, no ha dado en el objetivo. Entonces, ¿qué está pasando con de vida que sigue existiendo para productos alternativos, pero en porcentajes pequeños, teniendo la gran potencialidad que tiene el Braen como territorio, como sitio productivo para otras alternativas que no necesariamente sea la hoja de coca? O sea, hay muchas tareas ahí del Estado, ya no hablo del Ministerio de Defensa, sino ya del tema social. ¿Qué responsabilidad tiene de vida y los gobiernos locales?
incluidos los regionales, Bueno, en este escenario, Roberto? Sí, el año pasado fui convocado, ya fue virtual, no se podía viajar por la pandemia del coronavirus. A mí siempre me gusta moverme de un lado para otro. Hubo un programa de desarrollo de capacidades vinculados a liderazgos, al rol de la organización comunitaria y al factor productivo de cultivos alternativos. Y dialogando con las personas de Ucayali, de San Martín, de Huánuco, de la Selva Central, los promotores, los equipos de Devida, tenían una entrega y un compromiso enorme, pero no lo decían explícitamente, estaba de su trabajo de por medio, pero el mensaje era claro, querían hacer más, pero desde arriba no había el apoyo debido. Y Devida pues no promovía, no hacía honor a su nombre. Tengo la impresión de que eso ha seguido, estoy hablando del año pasado, ya era el gobierno, estaba Vizcarra estaba ya Sagasti en cuanto a su función, y antes había habido un proyecto anterior cuando todavía estaba Vizcarra, y hasta ahora el nuevo gobierno no hace un planteamiento claro. Esperamos que lo haga, que pueda abrir los canales para que se termine de asentar y pueda plantear las políticas públicas adecuadas a ese nivel. Eso me parecería algo, no que me parecería, considero que debe ser algo muy importante para procesar los cambios, ¿no? Y que Devida cumpla el rol que le corresponde, ¿no? Muy bien, Roberto, perdón, Miguel Ángel, la del estribo. Sí, hay varios temas pendientes, Roberto. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el apoyo a las víctimas del terrorismo, que son miles y que vinieron, dicho sea de paso, también huyendo hacia la capital o bajaron a la costa a diferentes localidades, pero una de ellas es lo que se refiere a las reparaciones. ¿Qué información tiene sobre el particular? Si efectivamente se han atendido como corresponde, porque en más de una ocasión siempre hemos visto, a propósito que ha mencionado la PCM, efectivamente tocando a las puertas de la PCM o del Ministerio de Justicia, por aquello que se había anunciado, se les había ofrecido y no se entregaba en su oportunidad. Bueno, hay una deuda con las familias víctimas del terrorismo, y eso es notorio. El Ministerio de Justicia tiene un organismo que se llama el CEMAN. El CEMAN tenía un consejo consultivo donde tenía presencia el Colegio de Sociólogos. Cuando fui decano, yo delegué en otras personas, no podía concentrar todas las responsabilidades, pero sí hacía seguimiento, y estamos hablando del gobierno de Kuczynski, de Vizcarra sobre todo, y había mucha lentitud. Tuve oportunidad ya como profesional independiente trabajar con un equipo multidisciplinario que veía el tema y que también notaba, digamos, abajo en los mandos intermedios, así como Devida, un gran compromiso social. Ellos también no podían decirlo por cuestión de chamba, ¿no? Pero quedaba claro que no sentían el apoyo, lo que llamaban desde arriba. Esperemos que eso cambie, porque como Devida, o acá en el caso Justicia, el tema es de larga data que se viene arrastrando. Ahora van 40 y tantos días de gobierno, todavía es prematuro para sacar una conclusión, o de juzgar y descalificar o condenar. Espero que aceleren el paso, y esto es una cuestión esencial. Eso es por un lado. Y por otro lado, incorporo una reflexión que no quiero dejar de manifestarla. Estaba leyendo algunos mensajes y he leído algunas barbaridades. No voy a leer textualmente, pero algo así como: murió el maldito de Abimael Guzmán, hay que matarlos a todos y sobre todo a los ayacuchanos. Eso realmente, quienes escriben esto expresan la herencia colonial 1, racismo 2, clasismo 3. Y quiero terminar esto con una anécdota de un suceso que ocurrió. Estaba trabajando un proyecto en Ica
estoy hablando del año 1900, cuando terminó, 99, fue el 99. Había salido ya de la gerencia de participación vecinal de la Municipalidad de Lima, estaba en la gestura de municipalidades distritales, pero tenía tiempo para moverme en algunas provincias y había conocido un equipo de trabajo de ciencias sociales muy motivado, y entre ellos había una ayacuchana y sus hijas que tenían 22, 23 años ayacuchanas. Y un buen día encontré a la hija llorando. ¿Y por qué lloraba? Porque ella había nacido en Ayacucho, había ido a vivir a Ica a los 2, 3 años, y todas las veces que solicitó trabajo, me contó, 21 veces la rechazaron. Una vez entró porque no le revisaron sus documentos, pero cuando encontraron que su partida de nacimiento decía Ayacucho, la votaron. Esa es la palabra. Y ella llorando me dijo que tuvo que mentir y cambiar su partida de nacimiento hacia Ica, y al día siguiente consiguió trabajo. La exclusión social, así como cuando se hacía batidas, Abimael Guzmán y compañía habían estado en Monterrico, en Surco, y las batidas, ¿dónde eran? A la altura de la blindada, antes de la UNI, la entrada a San Juan del Urigancho o la entrada a San Juan de Miraflores. Y si eras de la Cantuta o San Marcos o habían nacido en Ayacucho, Apurímac, adentro. Eso no puede ser. Ese Perú tiene que quedar atrás y tenemos que caminar al Perú de la integración, un Perú intercultural donde respeto, guarden respeto. Por eso yo condeno a aquellos que están escribiendo ahora diciendo que luego de la muerte de Abimael Guzmán siguen los ayacuchanos. Eso es expresión terrorista que hay que condenar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Roberto, por estas reflexiones, sobre todo por las anécdotas, estas anécdotas que son muy ilustrativas de que estamos en una sociedad dividida, una sociedad racista y una sociedad que no tiene la más mínima tolerancia a las circunstancias que pueden, y menos a la interpretación de lo que ocurrió en su momento. Son otros tiempos, son tiempos de cambios, pero tenemos que cambiar individualmente y eso es una tarea bastante difícil, pero creo que de alguna manera quienes estamos en este momento en Ánfora 2021 estamos aportando cada uno con las expresiones, sobre todo las vivencias que se han tenido y que forman parte de lo que hay que hacer, transmitir lo que ha ocurrido para que no se vuelva a presentar una situación igual. Palabras finales con el gatito incluido, Roberto. Sí, exacto. Personaje. Una gatita juguetona, impresionante, felina. No, lo último que quiero decir, lo que hemos venido conversando significa una reflexión para sacar lecciones de la historia y sobre todo para aquello que marcó negativamente a nuestro país, caso del terrorismo en todas sus expresiones. La mayor, Sendero Luminoso, pero también en su momento el grupo Rodrigo Franco durante el gobierno de García, o el grupo Colina durante el gobierno de Fujimori, para que la historia no se repita. Y para ello tenemos que afirmar el camino democrático, no simplemente formal, sino una democracia lo más participativa, luchar contra la desigualdad, superar el racismo, la herencia colonial y el Perú diverso, integrarlo. En base a algo que mis padres siempre me enseñaron desde pequeño: respeto, guardan respeto. Si nos respetamos, podemos hacer del Perú una sola nación, más allá de las diferencias que podamos tener. Por eso es necesario construir en esta etapa un gran pacto social, definiendo claramente el Perú que queremos en cuanto a justicia, a libertad, a prosperidad, a solidaridad, a dignidad y de rechazo a la violencia y la corrupción, y ahí todos aportar nuestro granito de arena. Creo que esa es la reflexión final. Terrorismo nunca más, sí, pero no dejemos sueltas las causas que podrían dar lugar a que se repitieran situaciones que nadie quiere. Por lo tanto, para que el terrorismo nunca más,
en afirmativo, más justicia social, más igualdad y que ese sea el camino democrático a la paz. Ese es el sentido fundamental. Muchas gracias. Muy bien. Gracias también, Roberto. Gracias y hasta cualquier momento. Hay mucho por hacer todavía en nuestro país.